Hola, apreciados amigos. Bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. Saben, la apología es un recurso o una forma de presentar defensa de algo o de alguien. Para ello, obviamente se requieren algunos elementos, como por ejemplo, conocer realmente qué defiendes o a quién defiendes. Por otro lado, ¿contra qué expresamente defiendes tus ideas o esa persona? Y asimismo incluye la forma, la manera como desarrollas tu defensa o apología. En la serie que iniciamos, Desafíos que Perduran, vamos a encontrar que el escritor y apóstol Pablo desafió al joven líder Timoteo a hacer apología. Y en esta oportunidad le invito a quedarse hasta el final para revisar esa forma y esa manera como el escritor Pablo le expresa a Timoteo a hacer apología en aquel entonces. Bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. En la publicación anterior, iniciando esta pequeña serie, pues compartí al menos 10 recomendaciones, 10 desafíos que hizo el autor, el apóstol Pablo, a su joven líder Timoteo. Entre ellos, obviamente, está el hecho de compartir la enseñanza verdadera. Y ahora, en primera instancia, cuando vamos a hablar de apología, la defensa de algo en particular, cuando Pablo le expresa eso a Timoteo, lo encontramos en el verso 6 del capítulo 4 de su primera carta, en donde le expresó lo siguiente: si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. La pregunta acá es, ¿a qué enseñanza específicamente se refiere el autor? ¿Y por qué de alguna forma debe hacer apología en ese sentido? La enseñanza a la que se refiere es la siguiente: Dios creó los alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Aquí el autor está mostrándole el contenido de su defensa, el contenido de la enseñanza, eso que debe exponer, eso que debe explicar. Por otro lado, ¿contra qué específicamente debe defender? ¿A qué se refiere el autor cuando le invita a Timoteo a insistir en ello? Allí mismo, en ese capítulo, en sus primeros versículos, el autor le mostró cuál es el objeto, en este caso, a abordar con esta defensa particular. Ahora bien, dice el autor, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse, que está mal comer determinados alimentos. Allí está precisamente una enseñanza que de alguna manera atenta contra aquello que Dios había expresado, había dado, y a lo que Pablo se refiere en esa oportunidad a Timoteo de que explica estas cosas a los hermanos y serás un digno siervo de Cristo Jesús. Para defender una enseñanza, algo o alguien, es necesario conocer a profundidad lo que defiendes o a quién defiendes.
Allí, en ese verso 6 de ese primer capítulo, Pablo le dice a Timoteo que ha sido bien alimentado con el mensaje de la fe y una enseñanza que conoce, que ha seguido. En otras palabras, Timoteo estaba equipado desde el punto de vista teórico, seguramente desde el punto de vista experimental, para hacer una defensa de algo que conoce realmente. Pablo no le está hablando de algo que él ignora. Por otro lado, le invita a concentrar en este caso la defensa, no tanto en enfrascarse en una discusión con estos falsos profetas, con esos falsos maestros, sino concentrar su atención en aquellas personas a las cuales atiende. Y lo dice, por ejemplo, de esta forma: si le explicas estas cosas a los hermanos. Es decir, que Timoteo, con respecto a su trabajo, con respecto a su apología, su esfuerzo se debería concentrar en esas personas que estaban bajo su cuidado, bajo su actividad docente y pastoral. Es una forma diferente de hacer apología. En lugar de engancharse en una discusión con estos falsos maestros, reforzar, explicar, enseñar a quienes están siendo atendidos o enseñados o pastoreados la enseñanza que ya se conoce. Pablo le muestra a Timoteo una forma de cómo hacer, en este caso, apología, y eso lo vamos a encontrar en los versos 7 hasta el versículo 11. Voy a mencionarlas. Una, evitar perder el tiempo en discusiones innecesarias, según lo que plantea en el versículo 7 de forma particular, donde le dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Por otro lado, concentrar mayormente el tiempo en el encuentro y el respeto a Dios. Por eso continúa: en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Pero también enseñar estas verdades hasta que las personas a su cargo la aprendan. Allí dice precisamente en el versículo 11: enseña estas cosas e insiste a que todos las aprendan. ¡Qué interesante! Esto es parecido a lo que se conoce como la teoría de los tres saberes. El hecho de saber, conocer desde el punto de vista cognoscitivo. El hecho de internalizar, experimentar la enseñanza, ser. Pero también el hecho de hacer, expresamente el practicarlo, vivirlo y asimismo reproducirlo en otras personas. Repaso: evitar el tiempo en discusiones innecesarias, concentrar mayormente el tiempo en el encuentro y respeto a Dios, pero también enseñar estas verdades al punto que las personas que están siendo atendidas realmente la aprendan, la conozcan, la experimenten, asimismo la practiquen y de igual manera la reproduzcan en otros. Es más allá de transmitir solamente información. Pablo justifica esta forma, esta manera de hacer apología, mostrándole algunas razones como la siguiente. En el verso 8, él expresa lo siguiente: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Su primer argumento es que el ejercicio físico, algunas abstenciones son saludables, pero no son suficientes. Su beneficio es temporal. No está atacando el que se ejercite, el que se abstenga de algunas cosas, etc. Sencillamente está mostrando que hay algo mucho más allá y de mayor beneficio que convertirse en un asceta, tener largos ayunos y ese tipo de práctica que para aquel entonces estos individuos
mostraban como elementos básicos tanto para el crecimiento, la santidad o realmente ser un seguidor de Dios. Era mucho más que una disciplina, se convertía casi en una ley en aquel entonces. Pablo le dice, un momentico, hay algo mucho mejor en lo cual debieras concentrar tu atención. Otra razón es concentrar la vida en el servicio a Dios, en este caso en las disciplinas espirituales. Su beneficio es integral y trasciende al mundo material. Va mucho más allá de ello, tal como lo hemos descrito en el versículo 8. En el verso 9 muestra que esto es realmente confiable. Es algo que de alguna forma todos debieran conocer. Por eso le expresa que es algo digno de transmitir, de compartir y asimismo le muestra que debe insistir hasta que las personas lo aprendan. El verso 9 dice, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es un argumento bastante fuerte para desafiar a Timoteo a hacer una defensa, si se quiere, bien concentrada en los elementos básicos de la fe. Y asimismo en el verso 10 encontramos, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Este argumento del apóstol se puede resumir en estas palabras. Y nuestra esperanza está puesta en Dios, no en tradiciones, legalismos impuestos por los hombres. Es harto conocido para los estudiosos de las Escrituras que en aquel entonces, aparte de las leyes mosaicas, muchos de los religiosos habían agregado otras prácticas que se convirtieron en leyes prácticamente, en exigencias, cosas que eran obligatorias hacer en ese entonces. Pablo dice, un momentico, nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, más allá de tradiciones, de costumbres, de leyes, de prácticas, de legalismo, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Tenemos la forma, la manera de cómo hacer apología, según lo expresa el apóstol a Timoteo: evitar perder el tiempo en discusiones innecesarias, concentrar mayormente el tiempo en el encuentro y el respeto a Dios, es ir más allá del ritualismo religioso, el legalismo y tradiciones humanas, enseñar estas verdades hasta que las personas a cargo la aprendan. Pero asimismo lo justifica de esta forma: el ejercicio físico, abstenciones, es saludable, pero no suficiente. Su beneficio es temporal. Concentrar la vida en el servicio a Dios, en disciplinas espirituales, su beneficio es integral y trasciende al mundo espiritual, al mundo material y trasciende al mundo espiritual. Beneficios tanto para ahora como para después. Es algo realmente confiable y digno de que todos lleguen a conocerlo. Por eso debe insistir, debe persistir en enseñar, en compartir estas verdades. Y nuestra esperanza está puesta en Dios, no en tradiciones, legalismos impuestos por los hombres. Interesante forma de hacer apología y asimismo la manera tan clara de cómo justificarlo. ¿Qué piensa usted? Pensemos en nosotros en la actualidad. Vamos a hablar de apología actual. Retomando las palabras de Pablo a Timoteo, pero ahora haciendo una especie de aplicación para usted y para mí en esta época. Desafíos que perduran, nos muestra maneras y formas de cómo hacer también apología. Es ajena a nosotros en la actualidad esta forma de hacer apología. ¿Contra qué hacer defensa hoy de nuestra fe, de nuestro servicio? ¿Cómo hacer apología en la actualidad? ¿Qué justifica
esta forma de hacer apología en estos días. Permítame contarles una pequeña historia. En 1938, el famoso Orson Welles en los Estados Unidos hizo una narración sorprendente, La Guerra de los Mundos, una novela ficticia sobre la invasión de la Tierra por parte de los marcianos, que luego, narrada magistralmente por el mismo autor inglés, este relato ficticio causó un pánico masivo. Una mentira, como muchas que bien narradas o expuestas muestran cuán susceptibles somos a ser engañados si no conocemos bien quiénes somos, cuáles son los fundamentos reales de nuestras convicciones. Esa, si se quiere, narración presentada de forma magistral por ese autor generó un pánico en la población que no le permitió discriminar si esto era verdad o era mentira en aquel entonces. Lo que muestra una realidad: el ser humano es susceptible a ser engañado. De allí cuán importante es la apología. Esta es una realidad que acompañó a los líderes y comunidades cristianas del pasado, pero también a los líderes del presente y en cualquier época. El apóstol Pedro lo describió de esta forma: si alguien pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar explicación. Lo que significa que Jesucristo, Pablo, Pedro coincidían en esa realidad. Pablo y Pedro sencillamente repiten las palabras de Jesús sobre los engañadores en los últimos tiempos, ante los cuales usted y yo tenemos que hacer defensa de nuestra fe, tenemos que hacer apología. Por lo tanto, permítame trasladar esa enseñanza de Pablo para usted y para mí en el día de hoy. Primero, ante que todo, conocer tanto en lo teórico como en lo experimental lo que creemos y enseñamos. La pregunta obvia es: ¿cómo vas a defender algo que no conoces realmente? Es un gran problema para muchos líderes y creyentes en la actualidad. Mucho de lo que saben está construido en lo que otros dicen o escuchan o ven en las redes sociales. Eso es bastante preocupante. Pero si vas a hacer apología, si vas a hacer defensa de la fe, es necesario que conozcas realmente tu fe, conozcas realmente las enseñanzas de Jesucristo, sus planteamientos, sus desafíos, sus exigencias. Más allá de solo de especulaciones humanas y discursos vacíos de muchos que lo expresan en las plataformas, en las redes sociales, en la televisión, en algunos escritos sosos, simples y sin mucho sentido. En segundo lugar, conocer realmente qué enseñanzas erradas se han estado transmitiendo tanto dentro de nuestras comunidades como en el mundo exterior. En la publicación anterior mostré parte del contexto actual, donde hablé de esa multiplicidad de ideas y religiones, una diversidad en la mayoría de los casos dañina, perjudicial, el control por parte de algunos líderes, ese intervencionismo en la vida de las personas, falsas profecías, mensajes vacíos y llenos de, voy a dejarlo de ese tamaño. Para resumirlo de esta forma, dentro de nuestras comunidades escapa a muchos pastores, líderes, saber realmente qué están escuchando las personas que están bajo su cuidado, a menos que haya un acercamiento sincero, sin control y sin manipulación. Una realidad que no podemos obviar. Fuera de nuestras comunidades, en dos contextos, tanto en lo religioso como en
al resto de las ideologías en el mundo, es un marketing de cualquier cantidad de enseñanzas fraudulentas por líderes, supuestos influencers en muchos casos, y en el mundo en general, cualquier cantidad de ideologías. Muchas de ellas que distorsionan la vida, la existencia, la alimentación, las relaciones maritales, la vida familiar, etc. ¿Realmente estás preparado para defender tu fe? ¿Estás preparado para hacer apología? Además de las dos recomendaciones anteriores, tomar en cuenta otras recomendaciones expresadas, por ejemplo, a Timoteo o expresadas en este caso por Pedro. Las menciono, pero pensando más en nosotros. Evitar engancharse en discusiones sin sentido sobre costumbres, ritualismo, prácticas que son resultado de interpretaciones incorrectas de las Escrituras. Curiosamente, es una cosa muy común en muchas comunidades, que aparte de las Escrituras hay algunas exigencias que van más allá de lo que el texto expresa. Concentrar la atención en un relacionamiento con Dios, como lo plantea Pablo a Timoteo, y no como lo expresan algunos supuestos mensajeros de Dios. Transmitir, enseñar claramente las enseñanzas de Cristo, al punto que los receptores las comprendan, las experimenten y las reproduzcan. Esto habla de un discipulado integral, un discipulado continuo, un discipulado que acompaña y que realmente procura que vaya más allá de lo teórico, de lo cognoscitivo, que las personas puedan realmente experimentar lo que es el mensaje de Dios, lo que es el mensaje de Jesucristo. En el caso del apóstol Pedro, él lo expresa de esta manera, que debe haber una especie de preparación continua. Su frase es: estén siempre preparados para explicar, para dar cuenta, para responder. El líder actual no solo debe conocer el campo teológico, sino tener una formación adecuada para enseñar, defender los fundamentos cristianos. Esta debe ser excelente, tanto en lo formal como en lo informal. O sea, no hay excusa. Hoy tenemos diversos medios, diversos recursos, como para tener una formación diferente. Pero tristemente, una de las realidades que se expresa por muchos investigadores es que muchas de las cátedras, púlpitos de nuestras o de gran parte de nuestras comunidades carece de un mensaje claro, preciso, profundo de las Escrituras. Hay mucha ignorancia expuesta desde esas plataformas. Ser congruentes, es decir, mantener limpia la conciencia, dice el autor Pedro. La peor defensa es aquella que no se corresponde con lo que defiendes o posees. Porque muestras y tienes un comportamiento que contradice, que es totalmente contrario a lo que estás expresando o lo que estás defendiendo. Igualmente, al contrario, cuando hay correspondencia entre lo que se dice y se hace, cuando hay congruencia, en realidad es una apología práctica, vivencial. Es un argumento muy fuerte. Pueden negar lo que expresas, pero no pueden negar lo que has experimentado, lo que vives, lo que disfrutas, en este caso, en Dios. Como se han percatado, no es todo sobre apología en la actualidad. Más adelante trataremos un poco más al respecto. A mi manera de ver, Pablo le muestra una forma a Timoteo de cómo hacer apología en su época, en su contexto, en medio de esas situaciones que se estaban presentando y que atentaban contra la fe de aquellos que eran atendidos, pastoreados, liderados por él. En la actualidad no escapamos de esa situación y es muy importante recordar lo que he expresado, el hecho de conocer qué es lo que realmente creemos, cuáles son realmente nuestras convicciones, dónde las fundamentamos.
el tener una forma clara de cómo defender esa enseñanza, esas convicciones, el que haya correspondencia entre lo que se expresa y lo que se vive, de tal manera que su apología tenga sentido. Desafíos que perduran, continuarán. Bueno, hemos llegado al final de esta publicación. Me contenta mucho que haya llegado hasta acá y espero que haya sido de mucha utilidad para usted. También creo que es de mucha utilidad para otros. Por eso te invito a compartirla. Si aún no te has suscrito a el canal Hecho Nuevo TM, te animo a hacerlo. Eso nos permitirá divulgar mucho más lo que compartimos, lo que enseñamos acá en este canal. Asimismo, pues, comparte con otros. Es muy importante que conozcan cómo hacer apología desde una perspectiva paulina, desde una perspectiva petrina, si se pudiera decir de esa forma, pero la forma y manera como plantea la palabra de Dios, nuestra defensa, la defensa de nuestra fe, de nuestras convicciones en Dios. Un abrazo, bendiciones.